Bueno, estamos en el quinto evento de Anfitrionas. Lo primero de todo, me voy a agradecer a todos los patrocinadores que nos apoyen en esta iniciativa, ¿vale? No lo voy a decir porque no me da tiempo luego hacer por la Aquí los tenéis, leerlo con mucha atención y cuando veáis el vídeo pausáis. Me llamo Cristina Tarabini Castellani Ciordia. Os voy a hablar de TSQL y las lecciones que yo he aprendido a lo largo de mi vida, vamos. Esta charla realmente podía quedarse solo en el primer punto que vamos a ver o podía alargarse eternamente, porque se aprenden muchas cosas a base de darte golpes con ellas. Vale, me puse muy filosófica cuando me puse a pensar en cómo dar la charla y me puse 4 puntos, ¿vale? Todo empieza en tu mente, coge solo lo que necesitas, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, y no dejes para luego lo que puedes hacer ahora. ¿Vale? Son 4 puntos que son válidas para lo que voy a contar y para muchas cosas en la vida. Vale, empezamos por todo empieza en tu mente. ¿Alguien se ha planteado qué diferencia hay en cómo se programa a la hora de programar un código como puede ser .NET o a la hora de programar el TSQL, o sea, base de datos? ¿Alguien se ha planteado que hay que programar de manera diferente? Pues hay que programárselo, o sea, hay que planteárselo porque hay que cambiar la mentalidad para programar en base de datos frente a lo que estamos acostumbrados a la hora de programar un .NET. Por ejemplo, el código que tenéis ahí, no sé si funcionará el dicho, si funciona. Bueno, esto es .NET. Bueno, o quiere ser .NET porque no me acordaba ya, hace tanto que no hago .NET, le dije al ChatGPT que me dijera cómo se hacía un ¿vale? Es un gran amigo de ChatGPT para estas cosas, pero no he probado si funciona, ¿vale? Viene a reflejar un bug, ¿vale? Yo me puse, vale, quiero incrementar el precio de mis productos en 5% de mis productos, que un planteamiento de un programador normal de .NET sería, por cada uno de mis productos, voy precio a precio y cambio subiéndole el 5%. Vale, en cambio, en base de datos tú llegas y dices, a la columna precio, sube el 5%. Y haces todo de golpe. Es decir, tienes el pensamiento iterativo, que es el que tienes que tener cuando estés haciendo el .NET. Digo .NET como digo cualquier otro lenguaje de programación orientado a objetos. ¿Vale? Y en cambio, cuando estamos hablando de base de datos, estamos hablando de pensamiento en bloque. Suena muy fácil, pero es muy complicado hacer ese cambio de chip en la mente, ¿vale? Por si no ha quedado claro, voy a una imagen, vale más que 1000 palabras, y tengo una gran colaboradora que me ha ayudado, que es mi hija, para plantear el dibujo de cómo dejar bien claro que si tú haces un lenguaje iterativo en base de datos, eres una tortuga, ¿vale? Pero si piensas en conjunto, eres la liebre, que llega rápido a la meta. ¿Por qué? Porque el motor de base de datos no está pensado para ir de manera iterativa. Cada cosa que tú le haces hacer de manera iterativa va mucho más lento. Es la tortuga. ¿Vale? Venga, vamos a ir viendo cosas, ejemplos de cómo hay que pensar, cambiar la mentalidad para pensar en conjunto. Si te dice, venga, insertar un conjunto de datos en una tabla que no exista. No es tan sencillo como yo lo inserto y punto, no, porque si se está insertando un clave primaria o dato único, te va a dar un error y no te va a insertar ninguno de los registros que van en el set de datos. Pero tú dices, no, yo quiero insertar solo los que no existen. Vale, en un pensamiento iterativo irías uno por uno comprobando, ¿existe? Lo meto. ¿No existe? No lo meto. Pero en base de datos, no. Esta sentencia, por ejemplo, es una sentencia de pensamiento, como decimos yo, en conjunto. Tú dices, mi tabla, esta es la tabla física normal y este es mi set de datos normal, de nuevo. No sé si alguien no sabe lo que son las joins en base de datos, porque si eso os explico rápidamente. Es como juntar elementos, ¿vale? Con las left join tú mantienes todos los datos de la primera tabla, aunque no estén en la segunda tabla. Con las inner join solo se quedarían los que están en ambas. Pero nos vamos a quedar con la left join. Entonces mantengo los datos, aunque no estén en la segunda tabla, que es mi tabla, la que es, digamos, la real, la final, y pero voy a hacer una web. Y en la web voy a cogerme solo los que no están en la tabla real. Es un pensamiento en conjunto. Esto va mucho más rápido que de uno por uno haciendo la comprobación. ¿Vale? Como digo yo, siempre hay otra forma de hacerlo que no sea el pensamiento iterativo. Vale, los cursores, los grandes, mal vistos por los DBAs, ¿vale? ¿Alguien había oído que era bueno un cursor? No. ¿Por qué?
Porque es un pensamiento iterativo, es uno por uno, hay que ir registro a registro haciendo cosas. Hay veces que como administrador de base de datos no tienes más remedio que hacer un bucle. Pues porque si no, si tú haces todo de golpe, te encuentras en que absorbes todos los recursos de tu ordenador, o sea, de tu servidor, y bloqueas y nadie puede hacer nada. Entonces, si no queda más remedio y tienes que hacer un bucle, ese pensamiento iterativo del que estamos huyendo, hay mejor utilizar un while que un cursor, porque el cursor normalmente copia datos en tablas de TenDB y utiliza más recursos. Un while, en cambio, te permite hacer lo mismo, pero con menos bloqueos y menos uso de TenDB. Entonces, por si no queda claro, no. ¿Cursores? No. Bueno, a ver si lo digo bien. No Searchable Predicates. Vale, SAR significa Search Argument, ¿vale? Es decir, argumentos que no son buscables. ¿Qué significa esto? Cualquier cosa que te haga provocar que el motor haga la acción fila a fila. Por ejemplo, cualquier operación que tú hagas sobre una consulta en un statement, ¿vale? Como puede ser aplicar una función a una consulta, sumar dos columnas, o sumarle un valor a una columna, hacer una búsqueda de este estilo. Todo esto hace que el motor acabe yendo registro a registro tu consulta, que si la consulta tiene 10 filas no pasa nada, pues si tenemos 10 millones de filas igual tardamos un poquito más. Vale. ¿Qué produce el provocar esto? Pues lo que hemos dicho, peor rendimiento, usas más recursos, incrementas la CPU, se hacen males planes de ejecución. ¿Por qué? Porque como no tiene que ir uno por uno, acaba haciendo un index scan, que significa ir recorriendo todo el índice, o en vez de hacer un seek, que un seek es ir al punto que tú tienes que ir, ¿vale? Estimaciones malas de cardinalidad. Eso significa que cuando se están insertando nuevos registros, se estima mal. ¿Por qué? Te estás haciéndolo mal. Y como es un mal plan de ejecución, normalmente implica que la ejecución es más larga de lo que debería ser. Por lo tanto, estás más tiempo bloqueando cosas, etc. Lo mismo, piensa que seguro que hay una forma diferente de hacer lo que estás pensando, sí, que implica ir de forma iterativa. Vamos a ver ejemplos. Buscar los productos a los que aún aplicándoles el 20% del descuento están por encima de los 50 euros. Primer pensamiento que te daría, multiplico por el 0,80 menos de 50. No, esto es un pensamiento iterativo. Hazlo así. Es lo mismo, pero ahí no estás haciendo la búsqueda, no estás aplicando una función a columna, celda, celda. ¿Vale? Otro ejemplo. Productos vendidos en el año 2022. Puedes hacerlo así. Estás aplicando una función sobre una columna. Eso es un search. ¿Vale? Búscalo así. Si tú lo buscas así, no vas fila a fila. Vas en bloque. Matiz. Y aquí, puntilla que meto. ¿Cuántos estaríais, o cuántos, si os dicen buscar entre fechas, estáis pensando utilizar el between? No, se puede usar, ¿vale? Y estaría de este pelo, estaría bien, pero tiene un matiz. Los between sabéis que es menor igual, mayor igual y menor igual. Con lo cual tienes que tener cuidado con lo que pones aquí. Porque si tú aquí pones el between con este dato, ¿qué es lo que te ocurre? Que te estás incluyendo el 1 de enero de 2023 a las 00, dato que no es real, que tú no quieres. Y si le pones el 2012, el día 31 de diciembre a las 23:59, te estás dejando un segundo por buscar. Porque hay 59.314, 59.512, ¿vale? Entonces, cualquier búsqueda que hagáis de fechas en base de datos, mi recomendación es que utilicéis el mayor igual y el menor. Abarcáis y no os dejáis ningún registro fuera. Vale. Siguiente punto de la agenda. Coge solo lo que necesites. Vale. No uses los asteriscos. No sé si conocéis a Miguel Egea, si te lo digo. Miguel Egea dice, cada vez que se usa un asterisco, muere un gatito. ¿Por qué? Porque el asterisco hace que tú te pegas toda la tabla. Cuando te testo la tabla, usas más memoria, más todo, más recursos de lo que tú necesitas. Incrementas el tráfico de red, porque tú estás cogiendo todo el volumen de datos que has cogido y lo estás llevando a otro sitio, tráfico de red. No usas los índices adecuados. ¿Por qué? Por lo mismo que he dicho antes, utilizas scans en vez de seeks, y lo además, si tú no tienes un índice que incluye esas columnas que tú estás pidiendo, provocas otro operador más. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. ¿Qué me refería cuando estaba pensando en esto? El código de base de datos, por favor, dejarlo en base de datos.
no incrustéis en vuestro código .NET o lo que sea la select, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso son consultas dinámicas. Al final, cuando eso llega al motor de base de datos, se convierte en una consulta dinámica. Además, es inseguro, ¿vale? Puedes provocar que te hagan inyección de código SQL. Más fácil de mantener y optimizar. ¿Por qué? Porque es más fácil de monitorizar. Si tú utilizas esa select o esa sentencia, en vez de meterlo ahí en el código.net, lo conviertes en un objeto de base de datos, como puede ser un procedimiento almacenado, una función, o se te aplica una vista, ese objeto se compila. ¿Qué significa que se compila? Que el motor sabe qué elementos necesita para poder ejecutar esa consulta, lo prepara. Dice, yo estimo, porque siempre estima, que para ejecutar esto voy a necesitar tanta cantidad de memoria, tanta cantidad de CPU. Entonces, cuando va a lanzar esa consulta, hace reserva de esos recursos, ¿vale? Te permite estimar mejor. Último. No dejes para luego lo que puedes hacer ahora. Esto es muy divertido. ¿Por qué? Porque muchos fallos tontos, que son los más difíciles de encontrar, son por... Lo voy a escribir luego. O lo escribo rápido y ya... luego se queda ahí. Ejemplos. Los procedimientos almacenados. Hay una sentencia que tiene que ir en todo procedimiento almacenado, que es el set no count on. ¿Por qué? Porque evita que le llegue el mensaje a la aplicación que lea ese procedimiento almacenado, que le llegue el mensaje de done in prod. ¿Por qué? Porque él puede equivocarse y piensa que es el resultado del set de datos, cuando es el resultado de la ejecución. No es nada más, no lo que tiene que devolver el procedimiento. Vale, no indicar las columnas como número, porque si no cambia el orden. Ejemplo. Mucha gente, estás haciendo una consulta rápida y dices, dame la columna 1, 2, 3 y luego dices, order by 1, 2, 3, que implica la posición 1, 2, 3 de tu select. Vale, si alguien viene por detrás y esa select de arriba, los campos de arriba los cambia, va mal. O sea, no te ordena como tú querías que te ordenara, o no te agrupa como tú querías que te agrupara. Si en vez de ver eso, escribes los nombres de la columna, ya lo tienes solucionado. No va a poder, pueden cambiar el orden de los campos de la select, que a ti no te da ningún problema. Beginner. Esta a mí me ha dado muchos problemas. Los sentencia if, ¿vale? La sentencia if en base de datos tú la puedes ejecutar así. Eso implica que este código solo se ejecuta si se cumple esta condición. Si tú pones otra sentencia aquí, lo que va a pasar es que está fuera del if, ¿vale? Entonces, si pasa eso, mejor hacerlo así. ¿Por qué? Porque esto lo escribes el día 1. Al de 4 días tú vas corriendo y estás cambiando 50 procedimientos almacenados para decirle Z y set B igual a 4. Tú lo escribes corriendo porque sí, después de se te olvida que no está el begin, ¿vale? Nos ha pasado, ¿vale? Y al final lo que pasa es que ese set B igual a 4 sale fuera del if. Si tú desde el principio lo programas así, si tienes como buena praxis hacer esto, ¿sabes? Vas a poner aquí el set B y va a ir donde tiene que ir, donde tú querías que fuera. A ver, que puede ser que cuando metas el set B te des cuenta que te falta el begin, pero cuando estás cambiando 50 procedimientos almacenados y estás en un copy-paste, ¿a quién no le ha pasado que el copy-paste le ha jugado una mala pasada porque es un momento automático de copy-paste, copy-paste, copy-paste? Vale. Otro. Indicar siempre el prefijo del esquema. Vale, cuando tú estás haciendo las consultas, tú puedes no indicar el esquema. Te va a funcionar, porque va a hacer en función del contexto en el que estés, vas a ver que esa tabla está en el DBO. Si la tabla está en el esquema DBO, y es la única, si esta tabla solo existe en el esquema DBO, no hay ningún problema. Pero si existe más de un esquema, ¿cuál es? Entonces, para evitarte problemas, pon siempre el esquema. Vas a saber exactamente qué tabla estás mirando. Vale. Los alias. Alias en las joins, en las ls, que aunque inicialmente sea un campo no repetido. Vale, voy a explicar esta sentencia. Imaginaos que la tabla 1 solo tiene 2 campos, el identificador y la columna. Y la tabla 2 tiene 2 campos, el identificador y la columna. Esta ls funciona, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si dentro de 4 días yo cojo y le añado a esta tabla una segunda columna? Que me va a fallar esa sentencia. Ahora lo vemos muy fácil, porque solo tengo aquí las sedes, pero si lo tengo en un procedimiento almacenado de los 5000 que yo tengo, ni me acuerdo que ahí me falta un alias. Entonces, si tú has tenido que utilizar un alias, no te cuesta nada ponerlo así, porque tú puedes añadir la columna 2 en la tabla 1 y no te va a fallar nunca esta consulta. Puedes añadir incluso aquí una columna 1
nunca va a pasar nada. Esta sentencia siempre va a funcionar. Son buenas praxis a la hora de programar en base de datos que te ayudan. O sea, cuando digo es que nos ha dado muchos problemas, ¿vale? Yo he pasado por aquí muchas veces. No sé cómo voy de tiempo, que igual he metido la rápida. 27 minutos. Bueno, pues voy a meter otra que no está aquí, porque esta me ha pasado esta semana. Que no la ha cagado de milagro porque tenemos un buen sistema de pruebas unitarias, ¿vale? Utilizar el distinto y el igual, ¿vale? Cuando tú especificas el igual, estás especificando los valores que tú quieres, no pasa nada. Con el distinto especificas los que no quieres, pero no controlas los que no están en esa lista. ¿Qué ocurre si encima ese campo es un nullable? Que el null no está incluido dentro de los distintos. O sea, siempre que podáis utilizar el igual. El distinto o el notin, en muchos casos, te puede dar error, ¿vale? A mí me pasó que era un campo nullable, puse un distinto y no me funcionaba. Y gracias a las pruebas unitarias, antes de subir a producción, me di cuenta, ¡ostras, casi la cago! Y lo sustituí por un igual. Así que son buenas frases muy importantes. Bueno, como conclusión, todo empieza en tu mente. Hay que cambiar la mentalidad para programar en base de datos. Hay que programar pensando en bloques, ¿vale? Olvidados del pensamiento iterativo. Eso son para los desarrolladores de .NET. Alena. Coge solo lo que necesitas. Ahorra recursos, ¿vale? Cuando tienes un ordenador, un servidor súper potente, no pasa nada. Pero cuando eso va creciendo, de repente te ves, no tengo memoria para ejecutar mis procesos, te entra el vértigo porque claro, tienes que revisar todo, a ver dónde puedes sacar y rascando cositas. Entonces, siempre piensa en ahorrar recursos, es lo mejor. Un lugar para cada cosa y cada cosa es su lugar. Es decir, usa los objetos de base de datos y no incluyas TSQL en los programas directamente, programas, servicios. Usa siempre procedimientos almacenados. Y no dejes para luego lo que puedes hacer ahora. Una buena praxis en el código te va a ahorrar de verdad, de muchos sustos. Y nada, muchas gracias. Camina les on for money for nice, los steps creative span, Tokyo, Tata, Turbaya, Val, entonces Verne y Bravent. Y bueno, lo muy que sepáis, bueno, pues ya sabéis, hemos dicho hasta la saciedad, el dinero de las entradas ayuda a la asociación Nación y pues listo, la sentencia.